Buen día, un saludo para todos ustedes. Bienvenido a tu devocional de Amanecer con Jesús. Bueno, hoy estamos acá afuera, en un lugar muy lindo, acá en Antioquia, donde queremos compartir contigo en la naturaleza, al aire libre, pero también compartir la palabra de Dios. Y está en el Salmo 91, en el versículo número 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un lugar donde el Señor nos está hablando, el que habita. O sea, habitar es estar con el Señor, tener ese lugar secreto donde el Señor quiere que nosotros estemos. ¿Por qué lugar secreto? Porque es el lugar donde nosotros vamos a estar hablando con el Señor en una comunión con Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes ese lugar donde tú vas a tener una relación con Jesús, una intimidad con Dios, una comunión con Dios? Mira que cuando uno está bajo el calor, hay mucho sol, lo primero que nosotros hacemos es buscar un árbol e ir bajo ese árbol a buscar una sombra, ¿cierto? Pero cuánto más ahora cuando la palabra nos dice del que habita al abrigo altísimo, morará bajo la sombra, o sea, bajo el poder de Dios, bajo la protección de Dios. Y el Señor nos está llamando hoy a que miremos esa palabra, lo que nos está hablando. Tenemos que estar bajo la protección de Dios. ¿Y cómo lo vamos a estar? Cuando tú estás cerca de Él. Para que un árbol te dé sombra, tú tienes que estar cerca del árbol, debajo del árbol. Y nosotros tenemos que estar debajo, por debajo de la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero también tenemos que estar bajo ese abrigo, habitar en el abrigo. El abrigo es la protección que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces vemos algo muy lindo porque vemos la protección de Dios a través de la oración, de la comunión con Él. Vemos que estamos más cerca de Él, estamos bajo esa sombra de Él, pero también Él nos está llamando para que cada día estemos más y más cerca de Él. Entonces, hablar bajo la sombra del Todopoderoso es estar cada día más cerca de Él, ¿cierto? Por eso te digo, bajo un árbol, la sombra, para estar en la sombra, tenemos que estar cerca del árbol. Nos está hablando de cercanía a Dios, nos está hablando de protección, de intimidad, pero es un lugar de refrigerio, ¿cierto? Estamos en mucho calor, nos metemos bajo la sombra del árbol, entonces vamos a sentir un ambiente más fresco, un refrigerio. Eso mismo sentimos espiritualmente, sentimos un refrigerio de parte de Dios. A pesar de los problemas, de las adversidades, de las dificultades, estar bajo la sombra de Dios, vamos a sentir ese refrigerio, vamos a sentir un bálsamo que llega hacia nosotros en esa parte emocional donde estamos afectados. Entonces vamos a ver una frescura y un deleite estar en la presencia de Dios y estar más cerca de Él. Cuando este salmo nos habla de morar bajo la sombra de Él, o sea, en ese lugar secreto con Él, no nos está hablando de un lugar geográfico, como el ejemplo que te estoy poniendo, que cuando hay mucho sol nos metemos bajo un árbol. No nos está hablando bajo algo geográfico. Yo te acabo de exponer esto como un ejemplo para que tú mires, pero es algo que es una intimidad espiritual con Dios, hablando espiritualmente, ¿sí? Te hablé geográficamente, ahora te hablo espiritualmente. Es tener esa intimidad con el Señor, esa relación espiritual con Dios. ¿Y cómo la vamos a tener? A través de la oración. Y la oración es la que nos da también esa protección. Es algo lindo, algo que llega de parte de Dios, donde tú entras a orar y luego de que tú sales de ese lugar de oración, tú no vas a salir igual, ¿sí? Vas a salir diferente. ¿Por qué? Porque vamos a sentir la paz de Dios, la que Él nos da, después de tener ese refrigerio a través de la comunión con Él. Entonces vas a salir diferente, no vas a vivir igual. Por eso cuando estés en momentos difíciles de adversidades, búscalo a Él. Pero también cuando estés viviendo momentos bien, felices, de bendición, también tenemos que estar bajo esa sombra del Dios Todopoderoso. Es algo de que tenemos que tener a diario, es esa comunión con Dios. Estemos bien, estemos mal, esos momentos difíciles, siempre en relación con el Señor. Yo te invito para que mores hoy, a partir de hoy, bajo ese abrigo del Señor, bajo la sombra del Omnipotente,
para que tengas protección, para que tengas ese alivio, ese bálsamo sobre tu vida, sobre tu parte emocional y también para que te des cuenta de que lo más maravilloso que hay, lo más espectacular que podemos vivir nosotros los seres humanos es estar bajo el cuidado de Dios. Él te guarda, Él te cuida y Él te protege. No pienses que estás solo o que el Señor te deja a un lado. No, Él está contigo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos creyendo hoy mañana a las 7. Un abrazo.